Buenas tardes. En este 18 de febrero, casi ya a un año de iniciarse lo que han sido los confinamientos sucesivos que hemos tenido. Y bueno, pues gracias a Dios que podemos estar aquí pues, estudiando la palabra, leyendo lo que nos dice y buscando en ella el consuelo que necesitamos. Los versículos que se han leído antes están elegidos esos, pero podían haber sido elegidos otros de lo que vamos a ver en esta tarde, que es los capítulos centrales del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18. Por supuesto que no vamos a ver todo lo que ahí se nos dice, sino, bueno, vamos a hacer una visión a vuela de pájaro, o sea, viendo desde lejos pues algunas cosas de las que vienen ahí y que destacaremos alguna de ellas. No sé si en el futuro se dirá abuela de pájaro o abuela de dron, porque ya la visión que podemos tener desde las alturas más van a ser las que nos van a dar los drones que lo que nos pueda dar un pájaro. Además, eso es más la visión que tenemos, porque en realidad no sabemos los pájaros cómo ven. Deben de ver muy bien, pero no sabemos exactamente cómo es la visión en cuanto a nosotros. Estos días atrás iba a recoger a mis nietos, como todos los días, de lunes a viernes, para llevarlos al colegio. Era temprano por la mañana y bueno, pues va uno en el coche y la forma de distraerse pues es oyendo la radio y todos los días oigo el mismo programa. Y en ese programa hay un apartado pequeño en el cual alguien se dedica a describir una viñeta, un chiste de lo que ha salido en la prensa, y me llamó la atención un día uno de estos que contaron. Más que por si producía gracia o risa, por el contenido que tenía este chiste. Era un chiste en el que aparecía, yo no lo he visto, lo he buscado en la prensa y no lo he encontrado, pero lo que allí se describió fue lo siguiente. Eran dos virus, COVID, que estaban hablando entre ellos y estaban en un lugar donde se estaba haciendo un mitin electoral de los que ha habido últimamente en Cataluña. Y entonces uno de estos virus le decía al otro, oye, dime, ¿qué es lo que han dicho? Y entonces el otro virus le contestaba, mira, no les he puesto atención porque yo estaba más interesado en la gente que había aquí que en lo que estaban diciendo ellos. Indudablemente que es un chiste que está hecho con toda ironía para decir que a lo mejor los políticos no se interesan por nosotros, como por ejemplo el virus se interesa en infectar a la gente. Pero para mí me hizo pensar, porque como estos virus están por su naturaleza interesados, no sé si esa palabra es la más correcta, programados podría ser la palabra más correcta, en hacernos un mal y no descansan nunca en esto, hay una persona que es el diablo, que también hace lo mismo, está muy interesado en la gente y no descansa nunca. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta en 1 de Pedro a ser sobrios, pues el diablo, que es nuestro adversario, dice que está como el león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y nos exhorta a que estemos firmes en la fe para vencerlo. Este virus indudablemente ha hecho estragos, tiene una mortalidad alta, pero el diablo ha hecho más daño enfermándonos espiritualmente y además es una enfermedad que como final tiene la muerte espiritual por medio del pecado. Muertos en nuestros delitos y pecados es lo que nos dice la Biblia que estamos, y poco podremos hacer
Sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos forma de luchar, salvo que sea con el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que es lo que se ve en estos capítulos centrales del Evangelio de Mateo es por la autoridad que tiene el Señor Jesús sobre él y sobre todas las cosas. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el enemigo y sobre todo lo demás. Nos da la vida el Señor Jesús, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el libro de Efesios. Sin Él nos espera el fracaso. Y peor aún, no solamente el fracaso personal de uno, y vamos a esos versículos que hemos leído, sino que podamos ser o poner piedras de tropiezo en otras personas por nuestra forma, nuestra actitud, por la manera como nos comportamos y los hagamos tropezar. ¿Por qué? Porque no somos una individualidad, sino que estamos en un colectivo, somos un grupo de gente, somos una sociedad y no hay ninguna cosa que nosotros hagamos que no tenga repercusión sobre los demás. Repercusión en otros para bien o para mal. El Rey, el Mesías, en estos capítulos vemos como en algún momento se pone en tela de juicio su autoridad y el Señor nos da una clara enseñanza sobre ello o hace demostración de la misma. Y antes que nada, una cosa también tenemos que tener en cuenta, y es que a diferencia de lo que ese chiste quiere decir de los políticos en campaña electoral, que no se interesan por nosotros, pues no creo que sea cierto, y no todos los políticos los podemos poner en el mismo balde, en el mismo cubo. Pero para nosotros debemos o tenemos los hijos de Dios, los cristianos, el deber, la necesidad imperiosa de preocuparnos por los demás. Si lo que el diablo quiere hacer daño, nosotros podemos hacer el bien. Porque hay una cosa que el diablo no conoce, no sabe, no ha gustado de eso. Y nosotros sí hemos gustado, que es del amor de Dios, el amor verdadero. Y además Él nos ha capacitado para amar a los demás. O sea que nos prepara para acercarnos a la gente y ofrecer algo que el enemigo, por mucho que se vista de luz, es incapaz de transmitir. Como mucho, lo único que puede hacer es falsificar el amor. Y hay un ejemplo que también he leído en estos días, esta misma semana creo, de nuestro querido amigo, hermano José de Segovia, que en su blog, que se llama Entre Líneas, pues nos habla de cómo el rey del porno, o sea, aquel que fue fuente de inspiración para gente que fundó la revista Playboy y Penthouse, se llamaba Larry Flynn, conoció al Señor y lo conoció por el testimonio y predicación de una mujer normal, madre de 4 hijos, educada en la fe bautista, que luego se hizo evangelista pentecostal y que era la hermana del presidente Carter, de Jimmy Carter, que ya sabemos que él es un cristiano con un tremendo testimonio por su parte. Esta mujer se llamaba Ruth Stapleton Carter, que ya hace ya muchos años que marchó por el Señor enferma de cáncer. Larry Flynn falleció hace poco. Hasta le hicieron una película en donde sale este testimonio de cómo conoce al Señor. Y la pregunta es, ¿qué hacía una mujer como esta predicando a un hombre como ese? Hoy en día hasta nos parece absurdo y parece que una mujer normal de nuestra iglesia, ¿cómo iba a ir a hablarle del Señor a una persona como era esta? Pero él habló y se convirtió al Señor. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre lo que es el amor de Dios. Y probablemente lo que ocurre es que este hombre era tan pecador que por eso
se dio cuenta de cuál era la gracia de Dios, porque el que más debe, como hay una parábola acerca del que conoce, va a trabajar para el dueño en el último momento, cuando quedaba una hora para ya recoger y marcharse para casa, y los que llevaban desde la mañana trabajando se molestan por esto, lo que está diciendo esto es que la gracia de Dios es grande para todos, y el que más pecó, más se da cuenta de esa gracia de Dios. Ahora, para que esto para nosotros nos podamos sacar unas conclusiones mayores del párrafo, vamos a fijarnos en algunas de estas cosas. Los escribas y fariseos, al demostrar el Señor su autoridad sobre los demonios, dicen que esos milagros los había hecho el Señor bajo la autoridad de Satanás. El Señor explica que es por el Espíritu Santo que lo hace. La Trinidad vemos que está implicada en estos versículos. El Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, porque el Señor así lo declara, que es por el Espíritu de Dios que ha hecho lo que había, esa manifestación de autoridad. Y además les advierte de unas consecuencias terribles para ellos si no se dan cuenta. Porque les habla del pecado imperdonable, el pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El insulto contra el Espíritu Santo que ellos cometen por la dureza de sus corazones de no querer reconocer lo que tenían delante de ellos en el Señor Jesús. ¿Qué cosas de estos versículos, de estos capítulos, nos pueden ayudar a nosotros porque tienen que estar presentes en nuestras vidas? Pues lo primero de lo que vamos a hablar es de Mateo 17 y la confesión de Pedro. La primera cosa que tenemos que hacer es confesar en lo más profundo de nuestro corazón quién es el Señor Jesús para nosotros. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la palabra. Y eso es lo que hizo Pedro. Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que Pedro dijera esto, antes el Señor había preguntado una cosa, y lo que había preguntado era, ¿de quién es, o quién dicen que es, de quién es el Hijo del Hombre? O sea, los demás, los que estaban por allí, ¿qué decían acerca de quién era el Señor Jesús? Esa pregunta le hace a sus discípulos, pero lo pregunta con el otro título que tiene el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, cuando vemos que aquí al final la manera como responde el apóstol Pedro es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y bueno, ellos le explican, dice, pues mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista lo habían asesinado, pero pues, pensando algunos que había resucitado. Otros dicen que eres Elías. Vamos a los libros históricos, vamos a toda esta parte del Antiguo Testamento, como es donde se nos relata lo que hizo el profeta Elías, que está en los libros de Reyes. Y posteriormente también habla de Jeremías, de otro tiempo del Antiguo Testamento, que era la época no de los reyes, sino del exilio del Señor. Los tres tenían enseñanzas proféticas hacia el Señor Jesús, lo mismo que otros profetas del Antiguo Testamento. Y Pedro dice que es el Mesías, o sea, el ungido. Todos sabemos, o ellos sabían perfectamente lo que significaba eso. El Hijo de Dios, el ungido de Dios. Y aún cuando hace Pedro esta confesión, que bien le dice el Señor Jesús, que no se lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos,
Todavía Pedro no era consciente de lo que iba a venir después. Lo vemos porque en los versículos siguientes quiere reconvenir al Señor Jesús cuando le dice que va a morir en la cruz. No era consciente de eso. Nosotros sí somos conscientes y sabemos perfectamente que que el Señor Jesús murió en la cruz llevando nuestros pecados. Y efectivamente, eso no lo revela ni carne ni sangre. El hecho de reconocer al Señor como nuestro Salvador, el que llevó nuestros pecados. El apóstol Juan así lo dice en el primer capítulo de su Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino de Dios, como aquí está explicado por el Señor Jesús. Así que lo primero, reconocer al Señor como nuestro Salvador, el que llevó nuestros pecados. Luego, en segundo lugar, muy importante, pero tremendamente importante, es el acompañamiento del Señor en nuestras vidas. En el mar de Galilea, unos capítulos antes, el Señor había recibido la noticia de que su primo, Juan el Bautista, pues había sido asesinado. Se había retirado a un monte a orar. Y nos dice la palabra que había obligado, constreñido, a sus discípulos para que se subieran a una barca y fueran de una orilla a otra del mar de Galilea. Era de noche cuando hicieron esto. Algunos de ellos eran marineros expertos, probablemente por eso tuvo que obligarles el Señor, porque no se querían subir a la barca, pero tuvieron una mala noche con un viento contrario y no podían avanzar por ese viento contrario, y el viento hace otra cosa que es mover el mar todo lo que puede. Así que así estaban ellos cuando el Señor Jesús se acercó caminando sobre el mar. La autoridad del Señor Jesús sobre la naturaleza. Y el apóstol Pedro, cuando vio al Señor Jesús después de la primera confusión que tuvieron cuando vieron a alguien que caminaba sobre el mar, pues le dijo al Señor que él quería caminar sobre el mar con él. Y el Señor le invitó, y Pedro lo hizo. Pero al ver el viento y estar allí, yo creo que empezó a pensar, esto no puede ser cierto, me voy a hundir, y empezó a hundirse. Y entonces, cuando se estaba hundiendo, gritó, ¡sálvame! Y el Señor así lo hizo. En mi vida yo he sido como Pedro y muchas veces he comenzado a hundirme ante las circunstancias de la vida. Pero ahí ha estado el Señor para evitar que me hunda y decirme, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizás como Pedro, al enfrentarnos a las circunstancias de nuestra vida, tenemos momentos de flaqueza, pero ahí está el Señor siempre, para ayudarnos en esos momentos de flaqueza. A veces cuando vemos esto decimos, bueno, yo voy a estar siempre mirando al Señor para no hundirme, pero en la realidad, en la práctica diaria, ustedes me perdonan mi falta de fe, pero la cosa es que muchas veces a muchos de nosotros, habrá alguno que no, pero muchos de nosotros hay momentos en que nos vamos a hundir y ahí está el Señor para rescatarnos. Ahora, algo muy importante es que nunca se rompa nuestra relación con Él. Día a día, caminar con Él. Yo no conozco otra forma de caminar con Él todos los días de mi vida que orar y leer su palabra cada día de mi vida. De esa forma, garantizo el que yo todos los días estoy con el Señor. Y más aún que en estos momentos en que, bueno, pues venir a la iglesia es una cosa realmente difícil, sobre todo para aquellos que ya somos mayores y tenemos más de un problema. Y en tercer lugar, otra cosa muy importante es mantener la fidelidad a la palabra.
cosa que los que estaban allí alrededor, escribas y fariseos, no habían hecho. El Señor se dedica en estos capítulos a desmontar las enseñanzas de los escribas y fariseos que habían tergiversado la ley. Esos habían sido piedras de tropiezo para aquellos que estaban allí, porque por sus enseñanzas lo que hacían era muchas veces es apartarlos del Señor más que traerlos al Señor. Los escribas y fariseos conocían bien la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Incluso los escribas la tenían que conocer de memoria, porque cuando la escribían, escribir, eran los que hacían las copias, los que estaban, digamos, capacitados, acreditados para hacer las copias de las Escrituras. Antes de escribirla era obligado que la recitaran de memoria, porque ni una jota ni una tilde se tenía que cambiar de sitio, sino que tenían que seguir siendo totalmente idénticas a los originales, por decirlo así. Entonces, pues se la sabían bien, pero ¿de qué les servía saberla si a la hora de la verdad no la aplicaban? Porque la habían tergiversado la enseñanza por medio de tradiciones. Aquí lo vemos, el Señor les enseña que la pureza no se alcanza lavándose las manos, porque el problema de la suciedad no está en las manos, no está afuera, sino que el problema de la suciedad está en el corazón. Algo que ya sabemos que no es una enseñanza, digamos, que el Señor Jesús hiciera en ese momento, sino que recoge lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, porque ya dice el Señor Jesús a su pueblo que les tendrá que dar un nuevo corazón. Por eso la enseñanza del Nuevo Testamento está acerca de ese nuevo nacimiento y de que el Señor pone en nosotros un nuevo corazón. Dice que la ley, esta ley, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en corazón de carne por el Espíritu del Dios vivo. También les escribe en cuanto al día de reposo, en cuanto a que no se puede recoger espigas cuando los discípulos tienen mucha hambre y otros casos en los cuales está aquí, sino que habla acerca de cómo el día de reposo fue escrito para que el hombre descansara, no para ponerlos unas trabas horribles para cumplir en ese día. También en cuanto a las relaciones con los demás. Aquí también vemos cómo el Señor, en su autoridad, es capaz de alimentar a 5.000 personas como seña de esa relación. El Señor les dijo a los fariseos y escribas que imponían unas cargas que ni ellos cumplían. La hipocresía, nuestro enemigo. Aquello que siempre se ha dicho de hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa es la hipocresía, ¿no? Y como hijos de Dios, cuidado con poner cargas a la gente que nosotros ni siquiera estamos cumpliendo. Yo he contado esto muchas veces, pero tuve hace años la oportunidad de estar en mi trabajo en un comité, lo que se llamaba el Comité del Hospital Sin Humo, que era, bueno, todavía no había ley, pero se estaba ya intentando de alguna manera que nadie fumara dentro de, en el caso mío, de mi hospital, ¿verdad? Y había una cosa muy curiosa, y es que, claro, uno cuando lleva allí muchos años trabajando, uno hace a todo el mundo y sabe las cosas, ¿no? Y entonces había allí gente en este comité de Hospital Sin Humo que habían sido grandes fumadores y que lo que no tenían era mucha capacidad de tener compasión, por decirlo así, de aquel que fumaba y que estaba desesperado por dejar de fumar. Al contrario, la única cosa que se decía, pues es hay que ponerle una sanción y no sé qué y no sé cuánto. Tengamos compasión de los demás, porque, como dice el apóstol,
Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Huyamos de creernos que ya somos muy buenos y hay otros por ahí que somos muy malos, porque lo que pasa es que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Amén.